Bueno, hoy vamos a ir con lo que es el último punto de los tipos de liquidez. Bien, ya tuvimos viendo liquidez del día anterior y liquidez de sesiones anteriores. Ya entendimos cómo identificar esta liquidez. Entendimos también cómo identificar la liquidez estática y la liquidez flotante. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es entender cuál es la liquidez de máximos y mínimos. Bien, acá puse los retrocesos y fallo. ¿Ok? Yo ahora les voy a explicar bien un poco cómo es. Básicamente este último tipo de liquidez, ¿tá? Es la liquidez de máximos y mínimos estructurales, ¿tá? Máximos y mínimos estructurales, o sea, de la estructura de mercado. Bien, en un principio yo les dije que la liquidez está en los máximos y en los mínimos, bien, pero les decía, les aclaré que no era en los máximos y mínimos estructurales, sino que, por ejemplo, la liquidez de las sesiones anteriores no necesariamente es un máximo o un mínimo estructural, es el máximo o el mínimo de la sesión anterior, ¿ok? Bien, en este caso, el último tipo de liquidez, que es la liquidez de máximos y mínimos, este sí es estructurales, ¿ok? Le agregué en los retrocesos porque justamente en los retrocesos se suele tomar liquidez de máximos y mínimos. Ahora se los voy a explicar, ¿ok? Y les voy a explicar sobre todo también este concepto que se llama fallo, ¿ok? Este es un concepto muy importante de saber observarlo porque cuando uno identifica fallo ya sabe dónde va a estar la liquidez y cuál va a ser la liquidez que va el precio a tomar. Entonces creo que, o sea, te da como una información previa, ¿tá? Bastante interesante. Obviamente que tiene que haber varias confluencias más, no solamente vamos a buscar fallos y vamos a operar la opuesto al fallo, ¿no? A tomar la liquidez del máximo o del mínimo, no, tiene que haber una coherencia en la narrativa del precio, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Entonces, la liquidez en los máximos y mínimos, bien. En los retrocesos, vamos a hablar un poquito de los retrocesos y después les voy a hablar un poquito de lo que es el fallo, ¿tá? Pero básicamente los retrocesos tienen fallos. Entonces, vamos paso por paso. Tener en cuenta que qué tipo de retroceso nos está creando, ¿ya? Eso es importante. Recuerden los tipos de retroceso, las figuras, ¿ok? Las figuras que nos vaya a dejar el retroceso. Básicamente, cuando dimos figuras o de retrocesos, tipos de retrocesos, recuerden que las temporalidades M15, M30, H1 para arriba son las que más claros nos suelen dar las figuras de retrocesos. ¿Está? M1, M5 no siempre nos deja claridad en las figuras de retrocesos. ¿Está? No hemos hablado todavía mucho de temporalidades chicas. Bien, por eso a mí me gusta siempre enfocarlos en temporalidades más grandes para que se vuelvan buenos en lo que es proyectando. Las temporalidades más chicas más bien va a ser para buscar confirmaciones al momento de tomar una entrada, o sea, buscar el punto de entrada, poner el stop loss y saber dónde salirte, ¿ok? Entonces, recuerden que en la figura de los retrocesos nosotros vamos a siempre hablar de tres puntos X, A, B, C, ¿ok? Básicamente. Bien, y la liquidez de los máximos y mínimos van a estar justamente en los altos o bajos que vas a ir generando esos tres puntos X, A, B, C. Ahora se los voy a hacer más visual para que lo entiendan. Estos puntos son creados en zonas de ineficiencia o sensibilidad, sin mitigar, bueno, lo que estuvimos viendo, zona región, y es la última liquidez a cobrar del movimiento, ¿está? La liquidez estática y flotante es el combustible para estos movimientos. ¿Por qué? Porque la liquidez estática y flotante básicamente yo les decía la clase pasada que liquidez estática y flotante en temporalidades chicas, M1, M5 y también, ¿por qué no? M15, básicamente es la mayor cantidad, es el tipo de liquidez que hay en mayor cantidad o que se va creando en mayor cantidad justamente en las temporalidades chicas, M1, M5 y M5 y M15, ¿ok? Y esa liquidez es como el combustible para después ir a tomar la liquidez de los altos o bajos estructurales. Bien, pero vamos ahora a algo más visual. Bien, permítanme, vamos a elegir cualquier activo acá. Ok, quiero bajar acá. A ver, ahí va. Y permítanme, a ver, déjenme cargar porque no me está apareciendo la barra de herramientas. Ahí, cualquier activo. Ahora sí me apareció la barra de herramientas. Bien. Entonces, vamos con lo primero. Primero, lo primero, lo primero. Yo les hablaba de figuras de retroceso. ¿Ok? Primero que nada, eh, hagamos un ejemplo. Tenemos un impulso, ¿verdad? Recordemos, ¿tá? Que los impulsos tienen una fractalidad en temporalidades más chicas, ¿cierto? Tiene una fractalidad en temporalidades más chicas. ¿Qué pasa?
La fractalidad, por ejemplo, esto es una tendencia alcista, ¿ok? Cada vez que me hace un impulso, por consecuencia me está tomando liquidez de un alto. Cada vez que me hace un impulso, por consecuencia me está tomando la liquidez de un alto, ¿ok? Siempre va a ser del impulso la fractalidad de la temporalidad más chica, ¿está? Ahora, entrando en lo que son los retrocesos, bien, nosotros dijimos que tenemos tres tipos de retroceso, ¿ok? Permítanme hacer algo, vamos a configurarlo para que se vean las líneas, ahí va, perfecto. ¿Tá? Y estos tres tipos de retroceso los vamos a llamar, los puntos, los movimientos, vamos a simplificarlos en tres movimientos, ¿está? Entonces, por ejemplo, podemos tener el retroceso plano. A ver por qué no me quedó. Ahora sí. Ok. Un retroceso plano. Ok. Bien. Y en este retroceso plano, movimiento XA, AB, BC. ¿Ok? La liquidez de máximos y mínimos estructurales en los retrocesos suele estar en los altos, una vez que confirma el retroceso, y bajos, ¿tá? Del retroceso. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un retroceso plano, no siempre, no siempre, pero puede pasar, ¿tá? Puede tomar la liquidez de X. Que ahí es cuando vemos las mechas y que cae. ¿Ok? Se suele tomar, en la mayoría de las ocasiones, liquidez de A, el mínimo. ¿Ok? Va a depender de la tendencia. Voy a hacerle, esto es un ejemplo alcista, y si tenemos una tendencia, por ejemplo, bajista, vamos a hacerlo también. ¿Tá? No, así, permítanme. Vamos a ver, acá. Vamos a trazar un impulso y vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Un ejemplo de un retroceso plano. ¿Tá? Bien. Entonces, la liquidez de máximos y mínimos, ¿tá? Estructurales es tener en cuenta esto. ¿Tá? La estructura de mercado. Voy a borrar esto. Bien. Ahí va. Ahora sí. ¿Tá? Es tener en cuenta esto, que cuando nos empieza a formar un retroceso plano, cuando yo sé que puede llegar a un retroceso plano, cuando el punto B está muy cerca de X, puede ser un plano. Y a veces B suele tomar liquidez de X. ¿Ok? Y C suele tomar liquidez de A. Y cuando inicia el nuevo impulso, el impulso va a tomar la liquidez de B. Bueno, para que lo tengan presente. En un ejemplo alcista, en un ejemplo bajista es exactamente lo mismo. B puede tomar liquidez de X o no. Bien. C la mayoría de las veces suele tomar liquidez de A. Bien. Y luego cuando inicia el nuevo impulso, por consecuencia te va a tomar liquidez de B. Y si B no tomó liquidez de X, va a tomar liquidez de B y de X. ¿Ok? Esa es la liquidez estructural. Cuando tenemos un zigzag, un retroceso en zigzag, es decir, B más abajo, ¿va? Lo que suele pasar es que C va a tomar la liquidez de A. ¿Ok? C va a tomar la liquidez de A. Todos los stop loss que estén acá van a ser cobrados, ¿tá? Por el movimiento BC, por este movimiento. ¿Bien? Y una vez que finaliza el zigzag y comienza el nuevo impulso, va a tomar liquidez de B y de C. ¿Bien? Y de C. Lo mismo en un ejemplo bajista. ¿Tá? Es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Tá? Es saber verlo de lado vuelta. ¿Ok? Es decir, el movimiento BC va a tomar la liquidez de A y el movimiento B
lo va a liquidar el nuevo impulso y el mínimo, que sería X, lo va a tomar el movimiento del nuevo impulso. ¿Está? Es decir, liquidez. Liquidez a cobrar. Liquidez de máximos y mínimos estructurales. ¿Está? Tener presente esto. ¿Está? Ahí. ¿Está? Ahí. ¿Qué me parece eso? Permítanme. Ahí. Eso es liquidez. Liquidez de máximos y mínimos estructurales. ¿Está? Bien. Recuerden que esta estructura, ¿tá? O sea, la teoría es la misma, ¿no? Bueno, acá, bueno, un plano o un zigzag, también está el complex, que el complex suele tomar liquidez de altos y bajos también, ¿bien? Tener presente que siempre, o sea, la estructura que ustedes están viendo del retroceso, ¿tá? Para ustedes saber cuándo finaliza un movimiento, por ejemplo, cuándo se finaliza el movimiento AB, y me confirma B, el punto B, me lo va a confirmar la estructura de una temporalidad más chica. Si yo estoy viendo esto en H1, me lo va a confirmar la fractalidad más chica. M5, M15 va a depender porque a veces varía. Es decir, algo que te confirme que finalizó el movimiento y que comenzó este otro movimiento. ¿Ok? Entonces, cuando finaliza este movimiento y comienza el movimiento BC y ves que acá te confirmó inicio del retroceso de este impulso, que acá te confirmó movimiento BC, que el punto B está más abajo de X, ¿ok? Vos sabés que A va a ser liquidez. ¿Está? O lo mismo en los puntos planos, ¿ok? ¿Ok? Es tener presente todo lo que venimos aprendiendo respecto a todos estos temas. Bien. Eh, Listo. Algo ahora que quiero enseñarles son los fallos. ¿Ah? Ahora sí, entendimos un poco la liquidez de los altos y bajos de los retrocesos. Y ahora quiero enseñarles lo que son los fallos. Un fallo es, por ejemplo, ¿tá? Cuando venimos con una estructura de tendencia bajista, ¿tá? De tendencia bajista. Bien. Lo importante acá es entender también el juego de temporalidades. ¿Tá? Estamos en una temporalidad X. Le voy a decir X porque vamos a poner X en azul. Después le ponemos números. ¿Tá? Esta es la fractalidad de la temporalidad X. ¿Tá? Y el fallo, básicamente, me lo va a confirmar la temporalidad Y. ¿Ok? Me lo va a confirmar la temporalidad Y. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? La temporalidad Y pasa a una temporalidad menor a X. ¿Ok? Menor a X. Es decir, permítame ponerle el color negro. Bien, ahora sí. Es decir, veníamos con una tendencia bajista. Perfecto. O sea que venía, si la tendencia es bajista, quiere decir que veníamos haciendo altos más bajos que el anterior, bajo más bajo. ¿Tá? Los altos provocan bajos más bajos, ¿tá? A nivel estructural. ¿Qué es un fallo? Es cuando sucede esto. Es cuando sucede esto. Ay, perdón. Permítanme bajar esto. Es cuando sucede esto. ¿Tá? Es decir, el precio te venía siendo altos que provocan bajos más bajos que el anterior y de repente el precio falla, eso es el fallo, en hacerme un bajo más bajo que el anterior. Fallo. Esto se llama fallo estructural, un fallo. ¿Ok? Es decir, falló en hacer un bajo más bajo que el anterior como venía siendo la estructura. ¿Ah? ¿Qué pasa? Cuando tenemos un fallo estructural, lo que sucede es que el punto, en este caso el alto, que debería de haber provocado un bajo más bajo, y no lo hizo porque se generó un fallo, termina siendo liquidez. Ahí está el punto. Termina siendo liquidez. ¿Ok? Es decir,
va a ir a cobrar. Ojo, esto puede seguir así, seguro. Si lo sobrepasa, cobró. ¿Ok? Recuerden, nuestra regla de cobrar liquidez es una mecha, ya cobró. A veces puede ser todo un movimiento, pero una mecha ya cobró, ya es parte. Bien, entonces, ¿por qué es importante identificar el fallo? Porque cuando nosotros, o sea, porque es importante saber observar cuándo el precio nos muestra un fallo. Justamente porque nos está adelantando que cuando tenemos un fallo, el punto estructural opuesto, en este caso es un alto, va a ser liquidez. ¿Está? Va a ser liquidez. Bien. O sea que si el precio venía siendo altos que provocan más bajos que el anterior y de repente hace un alto y ese alto genera un fallo, quiere decir que ese alto va a ser liquidez. En una tendencia alcista es esto. Vamos a tener por naturaleza el precio, bien, bajos que nos provocan altos más altos que los anteriores. ¿Ok? Y de repente el precio puede venir y hacer un bajo, ¿tá? Que no le da el combustible para generar un alto más alto que el anterior, sino que genera un fallo. Y al generar el fallo, lo que nos está diciendo es que el bajo, que debería haber generado un alto más alto que el anterior, pasa a ser liquidez, porque no No pudo creo generar un alto que más alto que el anterior. Sí. el recorrido del fallo hasta la liquidez es recorrido libre, como pudiera ser. Sabes que ahí vos podés tomar una oportunidad, exactamente. Acá vos vas a poder tomar una oportunidad de trade y te vas a ir por esta liquidez. Exactamente. ¿Está? Sí, 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 exactamente. Yo les estoy enseñando la teoría, pero después es cuestión de saber usar las cosas que funcionan. Bien, pero sí, exactamente. Vamos a usarlo para varias cosas, pero sí, vamos a buscar tomar trades acá. Bien, entonces esto dijimos que, perdón, esto no, acá, esto es un fallo. Ay, perdón, vamos a ponerlo acá. Esto es un fallo. Bien, esto es un fallo. Es decir, va a venir a cobrar esta liquidez. Bien, ahora, perfecto, ya entendimos que es un fallo. Ahora vamos a aprender a entender, porque la clave es, hey, si esto siempre pasa, amigos, siempre pasa, es así, ¿ok? Ahora, la clave acá es tener una herramienta que nos permita identificar el fallo antes de que cobre la liquidez para nosotros poder aprovechar el movimiento. Y ahí es donde entra la temporalidad Y. ¿Ok? Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo que nos indica que finaliza un movimiento? La estructura y el choch. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el fallo? Básicamente vamos a tener la temporalidad Y que nos debe demostrar estructura clara, ¿tá? Y cuando nos hace un choch, nos confirma el fallo. Es decir, en el movimiento, ¿tá? En el movimiento que debería ser un nuevo impulso para completar impulso retro, un fractal, en este movimiento, la estructura interna, si nos hace una ruptura en temporalidad más chica, Y, lo que nos está confirmando es que está fallando, ¿tá? Este movimiento está fallando en hacer un bajo más bajo y va a ir por la liquidez del alto. O al revés. Estructura. ¿Tá? Así. Bien. Así. Es decir, hay una ruptura de estructura, un choch. ¿Tá? Lo que nos está indicando es que este movimiento, que debería de ser un impulso para completar un fractal, impulso, retroimpulso, ¿tá? Finalizó, no le dio el combustible para romper el alto, en este caso, una tendencia alcista, por consecuencia el bajo va a ser liquidez. El bajo va a ser liquidez. ¿Ok? Entonces, la estructura de la temporalidad Y, una temporalidad que es más chica que X, ¿tá? Es la que nos va a confirmar el fallo. Y cuando nos confirma un fallo, sabemos que el punto opuesto estructural va a ser liquidez.
¿Ok? Va a ser liquidez. ¿Qué es importante acá? Primero que nada, tener bastantes pips, ¿no? Pips. Recuerden que los movimientos son pips. Bien, bastante pips. Y que podamos ver clara la estructura de EY. Es decir, por ejemplo, azul puede ser H1 y negro puede ser M5. O azul puede ser M30 y negro puede ser M5. ¿Tá? Ya si azul es M5 y negro es M1, ahí se te va a complicar un poco porque no vas a ver tanta estructura clara. ¿Ok? Es un poco más difícil. Aparte de que no es lo mismo este movimiento de una temporalidad de M5 que este movimiento de una temporalidad de M30. Es decir, M30 va a tener más pip que M5 en un mismo movimiento estructural. ¿Ok? Tener presente eso. Entonces, lo interesante acá, ¿tá? Es que los fallos, ¿tá? Es importante, tengamos eh, buen recorrido en pips, ¿tá? Antes de generar el fallo, ¿tá? Esto, ¿tá? Es decir, que desde el punto que es liquidez hasta el punto que confirma fallo, haya buen recorrido en pips. Y lo otro es que la temporalidad X, ¿tá? Nos muestre una estructura clara. ¿Bien? Nos muestra una estructura clara. Bueno, ahí. ¿Tá? Estas son como, o sea, básicamente son las características que debemos de observar, ¿tá? Para poder identificar estos fallos. Bien, buen recorrido en pips y que X, que es la temporalidad más chica, ¿tá? Nos muestra una estructura clara. ¿Tá? Entonces tenemos un movimiento garantizado. ¿Tá? O sea Siempre que recuerden que X la temporalidad más chica, dijiste, X es la temporalidad más chica, vamos a ponerlo acá. Vamos a... y Y sería entonces la más grande, la Es la más grande, exacto. X es es la estructura interna de... Vamos a poner acá. Estructura interna interna. de Bien, X, perfecto. ¿tá? Para que lo tengan presente. Bien. Estructura interna de X, es decir, temporalidad menor. ¿Tá? Temporalidad menor a la misma. Bien, temporalidad menor a la misma. Ahí lo tienen clarísimo. Bien, no le quise poner número porque obviamente que esto es muy relativo, ¿no? Pero creo que se entiende la idea. ¿Tá? Creo que quedó clara la idea. ¿Tá? De la liquidez de los máximos y mínimos. Entonces, en los retrocesos, lo que sucede es lo siguiente. Vuelvo al punto de retroceso. Ojo, esto puede pasar en una tendencia, porque esto puede venir, cobrar la liquidez del fallo y seguir. Esto puede pasar. Quiero que tengan presente eso. ¿Tá? Esto puede pasar. Y ahí es cuando nos crea que el famoso decisional, ¿bien? Famoso punto decisional, ¿bien? Esto puede pasar perfectamente. ¿Tá? Toma la liquidez con mecha y sigue la tendencia. Pero también en los retrocesos se cumple la misma teoría. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si esto venía con una tendencia alcista, por ejemplo, en el movimiento AB, lo que sucede es esto. ¿Ok? Lo que sucede es esto. Y cuando tenemos este caso, ¿tá? Cuando tenemos este caso, lo que se nos está indicando es que este movimiento AB falló en hacer un alto más alto que el anterior, o sea que este alto, ¿por qué? Porque la tendencia venía así, hagamos de cuenta que esto venía así, vuelvo de vuelta a la temporalidad más chica, ¿no? Y es doble confirmación, B a C, ¿tá? Cuando nosotros el movimiento B a C lo podemos garantizar cuando tenemos, por ejemplo, el choch que nos indica final del impulso y a su vez el choch que nos indica fallé en hacer un alto más alto, porque a veces este movimiento puede ser toma de liquidez de este mínimo. Pero si acá nos hace un choch en temporalidades más chicas, lo que nos está indicando es que esto
falló en hacer un alto más alto como venía haciendo, ¿tá? En la temporalidad menor, por ejemplo M5, y que va a ir por la liquidez de A. Y empieza el movimiento BC. Y acá, obviamente, lo mismo, analizar acá los puntos de fuerza, en fin, para saber hasta dónde terminaría C. ¿Tá? Entonces, fíjense que la regla es la misma. Después, ¿qué pasa? Cuando termina C, lo que sucede es esto. ¿Ok? Lo que sucede es esto. Es decir, bueno, ahora venía haciendo, hizo un alto que provocó un bajo más bajo que el anterior y de repente, choch. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? B es liquidez. ¿Está? B va a ser liquidez. ¿Bien? Comienza la tendencia a alinearse con el pasado. ¿Ok? Y en los retrocesos, o sea, acá en los retrocesos, a lo que voy es, repito, en el retroceso de zigzag, el fallo lo van a identificar en B. ¿Tá? En B. O sea, B es clarísimo. Falla en B, A es liquidez. ¿Tá? Porque XA no hay forma. ¿Tá? XA no hay forma porque en realidad el movimiento XA es un movimiento de confirmación de que inicia el retroceso del impulso. Tener presente eso. ¿Ok? Es un movimiento de confirmación. ¿Tá? Y C, básicamente, C es un movimiento de confirmación de que va a continuar la tendencia mayor. ¿Tá? Esto es en un ejemplo, por ejemplo, un zigzag. En un plano es muy parecido también. ¿Tá? En un retroceso plano, lo que sucede, bien, es lo siguiente. Y acá quiero enseñarles algo. Yo tengo como una regla, ¿tá? Como una regla, primero que nada, sí. Esta regla aplica siempre cuando te da confirmaciones previas. Es decir, si este choch es confirmación, finalizó este movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Una de las reglas que yo tengo es, si el precio me rompe un punto estructural, por ejemplo, este alto, ¿tá? En la temporalidad X, en la más grande, con mecha, para mí el punto estructural opuesto, o sea, A, es liquidez. Y B, por ejemplo, sería un fallo. Es decir, ese punto estructural que rompió con mecha, para mí es un fallo también. Para mí también es un fallo, es una regla. ¿Tá? Entonces, en los retrocesos planos, lo que sucede es eso. Muchas veces, si B toma liquidez de X y me cierra con mecha, yo entiendo que eso es un fallo. Entonces ahora A va a ser la liquidez, el punto estructural opuesto. ¿Tá? Voy a escribirles acá, como regla. Fallo lo confirma la estructura interna de Y, ¿tá? Estos son reglas, y ¿tá? También confirma si el punto estructural que debía de romper por naturaleza, lo rompe con mecha. ¿Tá? También lo considero un fallo, ¿tá? Siendo liquidez el punto estructural opuesto. Recuerden que cuando digo punto estructural me refiero a los altos y bajos. ¿Ok? Bien, entonces esto pasa a ser liquidez. Bien. Si B no toma liquidez de X, lo que voy a hacer entender es lo mismo que un zigzag, prácticamente. B queda muy cerca de X, que es la forma de saber que puede ser un retroceso plano. ¿Tá? El concepto es el mismo. Fallo y esto va a ser liquidez. Puede cerrar con una mecha y después irse. ¿Tá? Es la liquidez de máximos y mínimos estructurales. Bien, lo tienen grabado, así que pueden pausar, repasar, porque ahora lo que quiero hacer es mostrarles un poco en el gráfico, ¿ok? Vamos en temporalidad H1, estoy en una libra esterlina con el australiano, ¿ok? Vamos a ver si identificamos algún punto estructural de algún fallo, ¿ok?
Por ejemplo, vamos a interpretar ¿cómo subió acá? Cantidad. Ok, cantidad. Bien. Dijimos, la naturaleza del precio. Fíjense que acá tendencia alcista, 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 alcista. La naturaleza del precio, vamos a enfocar, esto está muy imbalanceado. Bien, pero vamos a arrancar de acá. Eh, la naturaleza del precio, bien. Ay, quiero ver algo más claro. Estoy en H1. Vamos a verlo acá. Una tendencia más clara, más cerca. ¿Cómo se estiró la libra esterlina? Este activo no lo conozco tanto, pero fíjate, igual funcionan las teorías. Vamos a verlo acá, a ver si tenemos un fractal claro. Acá. La naturaleza del precio, por naturaleza, ¿está? Por ejemplo, acá lo que hizo, ¿tá? Por naturaleza, el precio, si está bajista, va a tomar liquidez de los mínimos, ¿tá? Eso es naturaleza del precio. Bien, ahora, ay, acá no porque está el precio, pero acá me hizo un choch XA, B, BC posiblemente, ¿ok? O sea que, nada, no sé cómo explicarles acá porque no está claro, no está claro, no me gusta. Acá está claro, ¿está? Acá está claro. Miren, tenemos impulso, retro, impulso, retro, impulso, ¿ok? Es decir, el precio viene haciendo bajos que provocan altos más altos que las anteriores. Por consecuencia, en una tendencia alcista, los altos siempre son liquidez, ¿ok? En una tendencia alcista. Bien, ahí está más claro. Por consecuencia, los altos siempre son liquidez. Ahora, ¿qué sucede? Miren esto. Tac, tac, tac. Vamos a enfocarnos primero en esta fractalidad. ¿Tá? Y les voy a enseñar un fallo. Miren acá. El precio, en este caso, corrige, teóricamente, corrige, bien, vuelve a subir. ¿Y qué pasa? Falla en hacer un alto más alto que el anterior. Es decir, nosotros lo que buscaríamos es esto, ¿no? Esto. Pero sin embargo, acá el precio falla en hacer un alto más alto que el anterior. ¿Ok? Esto es X. ¿Cuál es Y? Acá en H1 veo la fractalidad, pero clarita. ¿Ok? En este caso la veo, pero si no la veo muy clara, me bajo a temporalidades más chicas, obviamente. Pero acá está clarísimo. La estructura de Y es esta. ¿Tá? Recuerden ruptura con cuerpo. ¿Y qué hace? Vamos a ponerlo en azul. ¿Ok? Para que lo puedan visualizar mejor. ¿Ok? Nos confirma en una estructura de la temporalidad más chica que falló en hacer un alto más alto. Y al fallar nos está diciendo que este mínimo estructural es liquidez. Es liquidez. Bien, eso es liquidez. ¿Ok? Fíjense que acá esta mecha ya nos confirma que ya cobró. ¿Tá? En este caso sigue bajando, pero ya cuando llega la mecha ya se anula, ya cobró, ya cumplió su rol de fallo y liquidez. ¿Tá? Pero miren cómo efectivamente esto se dio. ¿Tá? Esto siempre es así, amigos. ¿Tá? Siempre, siempre, siempre va a ser así. Bien. Fíjense que aparte en este caso justo cambió la tendencia. Vamos a observar acá. Miren, el precio ahora nos hace una ruptura de estructura. ¿No? Vamos a ir leyendo un poco esto. ¿Está? El precio nos hace una ruptura de estructura. Es decir, empieza en un principio a corregir todo esto. Esto ya, si esto está en H1, quiere decir que todo esto es un impulso de H4, H2, H4 o diario seguramente, ¿está? Pero va a corregir todo ese movimiento. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Empieza a hacernos, ahora, ¿tá? Vamos a poner en rojo. En realidad acá confirma, pero desde antemano empezamos a observar fractales. ¿Qué empieza a hacer? Estructuralmente está tomando liquidez de mínimos. ¿No? Está tomando liquidez de mínimos. Bien.
liquidez de mínimos. Nos hace un impulso y luego lo que sucede, ¿tá? Es que este movimiento debería de ser un movimiento de retroceso. En este caso, lo que nos hizo fue, ¿tá? Un rompimiento. ¿Tá? Esto en realidad no es un fallo. ¿Tá? Quiero que entiendan algo. No es un fallo en este caso porque eh, directamente nos rompe con cuerpo. Fíjense, nos rompe con mecha. Si acá me rompe con mecha, bien, y veo que acá hace un choch, entiendo que va a seguir con la naturaleza del precio. ¿Tá? Es saber cuándo voy a tener los fallos. Bien, los fallos viene haciendo altos que provocan bajo, más bajo que el anterior, alto que provoca bajo, más bajo que el anterior. Entonces acá debería hacer un alto que nos provoca un bajo. O sea, para identificar el fallo sería así, ¿no? Esto tendría que haber hecho así. Así, alto, generar un alto que provoca un bajo más bajo que el anterior. Y acá hacer un fallo y ahí yo entendía que esto era liquidez. ¿Cierto? Ahí sí estaba el concepto de fallo. Esto es un concepto de estructura, nada más. Hizo un choch, ¿ok? Rompió estructura, retesteó, ¿está? Retesteó, esto es como un cambio estructural. Bien. Y ahora lo que me dice es, hey, voy a empezar a hacer altos más altos que el anterior, o sea que voy a generar bajos que me provocan un alto más alto que el anterior. Acá sí voy a tener un fallo. ¿Tá? Acá sí voy a tener un fallo que me indica que esto es liquidez. ¿Dónde está el fallo? Acá. Dentro de esta estructura. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahora el precio... ¡Ay! Bueno, no acá tendría que bajar temporalidad. Vamos a bajar. Vamos a ver si puedo cortar acá para que entiendan. Ahí. Una lástima que acá no me generó mucha estructura. Pero fíjense que el precio, ¿tá? Acá no me generó estructura. Por eso yo les digo, tener una estructura clara. El precio hace esto. ¿Tá? Miren esto. Acá. Esto podría ser perfectamente el retroceso de este impulso, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, Core XA, AB, ¿tá? AB, y estructuralmente, déjenme ver a ver si observo el fallo. Tuc, alto, bajo, perdón, alto, bajo, bien, y bajo. Alto que provoca un bajo más bajo que el anterior. Bien. Y acá provoca un alto, perdón, más bajo que el anterior. Claro. En realidad acá me confundí, no hay fallo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque para haber fallo, esto tendría que ser así. ¿Tá? Esto es un punto estructural. Esto tendría que haberme hecho así, mira. Tendría que haber hecho así, retroceso, haber subido y acá confirmarme el fallo. Es decir, estructuralmente confirmar el fallo. ¿Qué hizo? No hizo eso. ¿Tá? Directamente empezó a caer y siguió con la fractalidad bajista. Esto también pasa. ¿Tá? No hizo el fallo. ¿Tá? No hizo el fallo. Y nos vuelve a hacer un chocho. ¿Tá? En este caso no hizo el fallo. Bien. Sino que sigue con la naturaleza del precio de esto que debería ser una corrección, terminó siendo un chocho. Es lo mismo que esto, terminó siendo un chocho. ¿Tá? Entonces, nada, a ver, lo que quiero que entiendan es, tenemos que saber observar cuándo vamos a tener fallos. ¿Tá? La regla del fallo yo la uso mucho como una regla de entrada, así que tranquilos porque en M5 va a ser una regla de entrada. ¿Tá? En una temporalidad más chica y ahí sí lo vamos a saber observar. ¿Tá? Nada. Regla de toma de liquidez de altos y bajos. ¿Tá? Altos y bajos. El punto importante es saber identificar, primero que nada, si la tendencia es alcista, la naturaleza del precio va a ser tomar liquidez de los altos. Si la tendencia es bajista, la naturaleza del precio va a ser tomar la liquidez de los bajos. Lo único que tenemos que saber es cuándo va a finalizar el movimiento de esa tendencia. ¿Bien?
Por lo general, una tendencia, cuando vemos Elliot, lo van a entender, pero por ejemplo, todo esto es un movimiento impulsivo, dijimos en temporalidades grandes, con una fractalidad interna, ¿ok? Alcista, entonces cuando vemos Elliot lo van a entender bien, pero lo que les quiero decir es que por lo general un movimiento impulsivo, una temporalidad grande, va a estar compuesto por tres movimientos impulsivos de temporalidades más chicas, ¿ok? Uno, dos, tres, la mayoría de las veces, ¿está? Y va a estar tomando liquidez de los altos, ¿bien? Por naturaleza del precio. Y luego, lo otro es identificar fallo, como por ejemplo acá, esto que yo les mostré. Acá hay un claro fallo, ¿tá? Acá hay un claro fallo. Es saber identificar los fallos, ¿tá? Cuando tenemos un fallo, básicamente lo que nos está diciendo el precio es voy a tomar liquidez del punto estructural opuesto. ¿Tá? Eso es lo único que debemos de saber. Bien, así que bueno, nada, a repasar los tipos de liquidez, porque ahora lo que nos toca, bien, ya más o menos entendimos los conceptos, esa es la idea, que ustedes entiendan los conceptos, que entiendan las ideas, pero ahora lo que vamos a empezar a hacer, ¿tá? Es empezar a combinar los conceptos. Es decir, yo tengo que desarrollar la habilidad, ¿tá? Técnica, de análisis técnico, la habilidad técnica de, a través de lo que está haciendo el precio, saber narrarlo con todos estos conceptos, ¿ok? Es decir, tengan presente que cuando ustedes se sienten a analizar, ustedes lo que están haciendo es haciendo una narrativa del precio, ¿tá? Una lectura. El gráfico es un lenguaje, es un idioma, y ustedes lo que van a hacer es leer lo que les está mostrando. Los cuatro pilares que estuvimos viendo, estructura de mercado, zonas de reacción, fuerza y liquidez, los cuatro pilares, ¿tá? Es una forma de narrar lo que el mercado te está diciendo. Bien, entonces, recuerden que el precio está hasta el punto presente, hacia atrás, hacia el pasado, ¿tá? Te estoy diciendo lo que voy a hacer. ¿tá? Y los cuatro pilares te van a permitir narrar lo que te viene diciendo. Pero cada vez que ustedes se sienten a narrar el precio, la narrativa va a ser diferente. Es decir, a lo que voy es, no hay una estrategia que haga esto, 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 esto y entro. No existe una estrategia, porque esto es mercado. ¿tá? El mercado es fractal, ¿tá? Y es cambiante. O sea, es flexible, es cambiante. Y cambia según la oferta o la demanda y según un montón de factores que influyen en ese activo en particular. ¿Ok? Entonces, nada, básicamente lo que vamos a hacer de aquí en más, ¿tá? Primero que nada, vamos a estar repasando estos cuatro pilares para reafirmar bien la narrativa del precio, ¿tá? Entender, bueno, yo estoy parado en este punto, vamos a narrar, vamos a intentar interpretar un poco qué es lo que venía haciendo y qué es lo que puede llegar a ser, entendiendo estos cuatro pilares, ¿ok? Y eso lo vamos a llamar proyección, ¿ok? Y una vez que yo proyecte, vamos a después aprender a tomar a favor de esas proyecciones los movimientos, ¿tá? Entonces, nada, eso. O sea que es importante que todos estos conceptos, porque estuvimos aprendiendo conceptos, ustedes los interioricen y van a ver que después, al momento que ustedes se sienten a analizar y a narrar, es impresionante la asertividad y o sea, es muy alta la probabilidad de proyección, ¿ok? De ese movimiento, es alto, es altísimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio se mueve basado en estos cuatro puntos importantes. Después vamos a ver confluencias que les van a permitir ajustar los movimientos de proyección, ¿tá? Que ese es el último módulo. ¿Listo? Así que bueno, a repasar estos cuatro módulos. Bien, y luego vamos a ir a gráfico y a empezar a narrar el precio. A ver cómo vamos a interpretar la narrativa del precio. El orden siempre va a ser el mismo. Yo siempre hago dividido las temporalidades en tres grupos. Y en cada grupo paso por la estructura, identifico las zonas, bien, los puntos de fuerza, veo la liquidez, luego me voy a otro grupo de temporalidad y trato de seguir el hilo de la temporalidad más grande, me voy a la temporalidad más chica, o sea, arranco por las grandes, luego por las intermedias,
Y siguiendo el hilo de lo que me decía la grande, en la intermedia hago lo mismo, identifico la estructura, las zonas de reacción, los points, los puntos de interés, los puntos de fuerza, más o menos donde está la liquidez, ¿ok? Y ahí voy uniendo posibles movimientos, ¿ok? Así que bueno, nada, a repasar y nos estamos viendo en la próxima.